Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Valeria Moy, Raúl Feliz y Salomón Chertoriski, a lo largo de todo el programa vamos a analizar la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, las implicaciones que tiene para el gobierno de López Obrador, una baja más en el gobierno de la Cuarta Transformación y desde luego también la llegada de Arturo Herrera como sustituto en la Secretaría de Hacienda. Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Esta mañana, para sorpresa de todos, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, presentó su renuncia al presidente López Obrador por una serie de discrepancias. A continuación, quiero leerles un fragmento de la carta que el mismo Ursúa hizo pública en sus redes sociales. Dice la carta de Ursúa: discrepancias en materia económica hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de izquierda o de derecha. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Hasta aquí esta primera cita y quiero comenzar precisamente el debate de esta noche con el análisis de este párrafo de la renuncia de Ursúa. Para tal efecto me acompaña Raúl Feliz, nuestro experto en materia económica. ¿Cómo estás, Salomón? ¿Cómo estás, Leo, Valeria? ¿Cómo Raúl? estás? Bueno, ahí está el primer párrafo. Quiero empezar con ese párrafo. No lo está diciendo la mafia del poder, no lo está diciendo la prensa fifí, no lo está diciendo sus adversarios conservadores, lo está diciendo el que hasta hoy fue secretario de Hacienda, que dice pues, que se están tomando decisiones extremistas y caprichosas, digamos. Así lo resumiría este párrafo. ¿Tú cómo lo entiendes, Valeria? Me parece que lo que estamos viendo con la carta de Ursúa, que me parece además muy fuerte, es una carta muy breve, comparándola con la de Germán Martínez, que te acuerdas que eran páginas y páginas. Esto es una carta muy breve, pero en los 4 o 5 párrafos que tiene, es contundente en lo que dice. Y ese párrafo al que tú haces referencia, lo que me parece que muestra es la forma de operar del presidente López Obrador. Es una forma, esta administración es muy vertical. O sea, lo que se hace es lo que dice el presidente. Los demás ejecutan en la medida de lo posible, porque si el presidente les cambia la jugada ese mismo día, pues tendrán que ajustarse. Y entonces lo que muestra Ursúa es que esa discrepancia en lo que dice el presidente y lo que se puede o no puede hacer, pues se queda en evidencia con las finanzas públicas del país. Claramente me da la impresión, no puedo asumirlo, pero me da la impresión que a lo que se refería también es a proyectos que no tienen mucho sentido, que no tienen que no tienen ningún análisis de ninguna índole, ni económico, ni social, ni de rendimiento, ni de nada, y que el presidente, no es esta administración, es el presidente, está empeñado en llevar a cabo, y para eso necesita los recursos que la Secretaría de Hacienda le tiene que proveer. Yo creo que Ursúa, ante esas decisiones, siendo una persona que sí tiene cierto gusto por el análisis y por los números, ya le pareció insostenible. ¿Cómo interpretas tú, Raúl Feliz, este párrafo en particular? Bueno, mira, en general, pues la renuncia fue sorpresiva para todos y especialmente para mí. No me la esperaba. Yo tampoco. Yo creo que este párrafo lo que marca es el contraste en lo que es una persona como Carlos Ursúa, un técnico, un académico, y lo que es un político como López Obrador. O sea, Ursúa implica que la Secretaría debía haber tenido o haber estado trabajando en una especie de banco de proyectos, donde cada proyecto estuviera evaluado y donde tuviera un soporte en evidencia empírica. De hecho, hay procedimientos así, ¿no? La unidad de gasto financiamiento. Así es, correcto. No hay que inventarlo. Yo creo que eso es lo que él está diciendo. En eso es lo que yo creo. Sí.
Sin embargo, las decisiones que se han tomado en este gobierno se apartan de esto, no hacen caso a mi asesoramiento y por lo tanto, pues yo no me puedo comprometer con los resultados que van a dar esta elección orientada tal vez por ideología y no por evidencia. Yo creo que esa es la sustancia de la Así renuncia. lo estás leyendo tú ese párrafo. Correcto. Tú, Salomón. Mira, primero yo creo que haces muy bien en que vayamos por la carta porque tiene 3 puntos contundentes y esos son el centro. Sí. Este primero yo creo que es algo que ya se había dicho de manera amplia en el país, en el análisis, es decir, se están tomando decisiones de política pública sin evidencia, sin sustento. Esto viene, hay que decirlo, de un contexto mundial en donde hay mandatarios en muchos lugares del orbe que tienen la característica de que, entre muchas otras cosas en común que tienen, son anti-científicos, son anti-ilustración, son anti-conocimiento. Del discurso populista, ¿no? Es parte del gobierno anti, Sí. ¿no? De igual el presidente norteamericano, que igual Bolsonaro, que no era Duterte, no cree el cambio climático, no existe. Y entonces vamos con otra política. Bueno, este tipo de decisiones, en donde el conocimiento ha estado ausente, donde la evidencia, los números, el diagnóstico no están presentes y se toman más basadas en prejuicios, en ocurrencias o en historias contadas hace muchos años, las hemos visto incluso desde antes de que tomara posesión. Es decir, la decisión de la cancelación del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuando los estudios de aeronáutica mundial y todo lo que se había estudiado aquí decían que en Santa Lucía, pues no, y el aeropuerto está correcto. Hasta cosas que parecieran más, menores, ¿no? Oye, fusionemos Liconza con Diconza. Bueno, ¿dónde está el análisis de que eso conviene? Desaparezcamos Pero, por a ver, México. Salomón, es decir, pero para eso todas- ganaron. Por eso. Te pueden decir, pues nosotros Espera. ganamos para eso, Bueno, para hacer ese cambio. Termino. Sí. Todas esas decisiones, ok, tú dices, las pueden ir tomando. En el imaginario, en el análisis, siempre hubo, de algunos, me incluyo, la solicitud de que está bien, ganar, va, pero que las decisiones que se tomen basadas en evidencia. Termino. El exsecretario de Hacienda, hoy confirma, una de las gentes Sí, lo más confirma. cercanas desde el mero centro donde se están tomando estas decisiones, hoy confirma que muchos de los hechos y la acción pública que se ha tomado desde antes de que fueran gobierno, se ha tomado sin evidencia. Y creo que eso es el primer manifiesto de ese párrafo. ¿Tú quieres agregar algo? Sí, bueno, yo lo que Raúl? agregaría es... Ahorita cre- vamos a ir al otro. Sí, no creo, al otro párrafo. párrafo. No creo que haya, tal vez en eso coincido con López Obrador, que haya una sola opción, una sola elección de proyecto. Es decir, creo que hay una gran cantidad de proyectos. Yo creo que efectivamente ganaron para cambiar las prioridades en la asignación de Correcto, recursos. correcto. Eso está muy claro. Aunque no nos gusta mucho. No, de acuerdo, aunque no nos guste a la mayoría que estamos aquí. Sí. Sin embargo, eso no quiere decir que es una licencia para hacer cosas estúpidas, ¿no? Yo creo que deben pasar por un análisis mínimo de racionalidad. Y eso es lo que está cuestionando en este párrafo Sí, Carlos, sí, sí. al decir que son decisiones sin fundamentos, Sin en fundamentos. los que se están tomando. Así es. Yo agregaría nada más porque en esto, yo estoy completamente de acuerdo. La política pública, incluso la política económica, pues no es ciencia exacta. Vas de manera incremental viendo qué funciona, tratas, pero para tener mayores probabilidades de éxito, sí utilizas toda la evidencia que tienes a tu disposición, porque esto te asegura que la decisión que tomes pues tendrá mayores Pero eso posibilidades de ser suena un éxito. tecnócrata, itamita, precisamente neoliberal. Todas esas cosas que al presidente le saca urticaria, Valeria. Yo creo que esto... Siendo tú, por cierto, de esa, ¿De de qué esa iglesia. grupo? ¿De qué grupo? No, pero yo creo que esto va más allá. O sea, yo creo que en efecto la gente votó por una reasignación del gasto, que además a mí me parece sensato, una reasignación del gasto. La forma en la que se llevaba gastando Claro. durante años me parece completamente ineficiente e ineficaz para generar crecimiento. Entonces, frente a eso,
Me gusta la idea de una reasignación del gasto. Lo que estamos viendo no es una reasignación del gasto en base, evidentemente, a ninguna evidencia. Pero incluso en estos proyectos, o sea, a mí se me puede ocurrir cualquier proyecto y debe de haber una responsabilidad con ese mismo proyecto. Vamos a hacer un estudio de este proyecto, ya sea el aeropuerto, ya sea la refinería, ya sea lo que tú quieras. O sea, ya sea, por ejemplo, la misma idea de mejor vamos a producir gasolinas en lugar de importarlas. O sea, creo que tiene que haber un análisis básico y elemental. Y esto no tiene nada que ver con neoliberalismo, no neoliberalismo, tiene que ver con el uso de recursos de forma eficiente para el bienestar de la población. Creo que lo que evidencia Ursúa es que esto no está pasando y que las decisiones se están tomando únicamente como resultado pues de caprichos o de obstinaciones del presidente. Creo que eso es lo grave. ¿Y qué tan grave es eso para la política económica, Raúl? Mira, yo creo que también hay que decir algo de lo que Ursúa no dice. Lo que hemos dicho. Ahorita vamos al segundo párrafo. Yo no sé, pero yo me refiero a lo que dice una cosa lo que muy no dura, dice en bueno. toda su carta. Sí. Y yo creo que ahí es interesante. Ursúa no dice que no se esté actuando con responsabilidad financiera. O sea, porque este gobierno se ha comprometido con metas de superávit primario que les acaba de ratificar el secretario propuesto, Arturo Herrera. Pero él eso no lo cuestiona. Él lo que cuestiona es la eficiencia de los proyectos. El efecto de tomar malas decisiones al respecto es que no vamos a tener un crecimiento sostenible alto, como no lo hemos tenido en los últimos 30 años. Y estamos estancados, como tú ya has venido varias veces a decirlo, ¿no? Ahora, en este caso. Yo debo de decir que yo lamento profundamente la renuncia de Carlos Ursúa. Vaya, era una de las piezas que en algunos frentes había generado certeza. Sí. Y yo me recuerdo en campaña, cuando iba, en las campañas presidenciales, cuando iba representando uno de los a Nueva York a hablar con los fondos, Carlos Ursúa y el equipo económico habían logrado generar un nivel de confianza muy importante. Ya nadie allá creía que al ganarlo. Y eso, pues bueno, se pone en evidencia. La llegada de Carlos Herrera no podemos más que de Arturo, no podemos más que desearle todo el éxito. Ahorita le entramos a Arturo Herrera. Déjenme, porque sí quiero entrarle al otro párrafo. Sí, claro. Que me parece aún más fuerte, ¿no? Diríamos. Y lo leo el párrafo de la dimisión de Carlos Ursúa. Dice, aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Hasta aquí la cita. Hijo, qué duro. Es duro. Es duro, porque además... Porque aparte le está pegando a un tema fundamental del López Obradorismo, que es la lucha en contra de la corrupción, donde entra el tema de los conflictos de interés. Pero regresamos al mismo tema. Estas decisiones son verticales. Lo que suele hacer cualquier secretario y cualquier miembro relevante en un equipo presidencial es rodearse de su propio equipo, tener aliados para que la operación sea eficiente. O sea, no puedes tener en la banca de desarrollo gente que te imponen y que tú no sabes cómo vas a trabajar con ellos. Yo creo que lo que está haciendo Ursúa es levantar la voz frente a ese hecho, ¿no? Arturo Herrera, ahora ya el secretario propuesto, ya no podrá hacer eso, ya no podrá decir me los impusieron, porque ya están ahí. Me parece muy importante, ¿no? También la frase inicial que decía, me pusieron a gente que no está familiarizada o que no tiene conocimiento de la hacienda pública. Así es. Eso es gravísimo. Como bien decía Salomón hace rato, estamos en una administración que sí sé que no es un fenómeno únicamente de México, sino global, donde el conocimiento se desprecia. Y cuando el conocimiento se desprecia, sí hay consecuencias. De verdad sí hay consecuencias. Raúl, ¿cómo ves este párrafo? Mira, Duro, muy duro. Hay dos palabras que me preocupan mucho. Uno, gente sin conocimiento. Sí. Sería bueno que posteriormente Carlos nos dijera un poco en quién está pensando, ¿no? Claro, totalmente. Porque queda muy abstracto, entonces ese chaleco se lo puede poner cualquiera, ¿no? Se lo podemos poner a cualquiera. Especulación. Y luego conflicto de interés.
No sé si se refiere al aeropuerto, no sé si se refiere a algún nombramiento en la banca de desarrollo. Pero yo creo que refleja un poco el estilo de López Obrador, donde no tenemos, por lo menos como yo lo percibo, en la oficina presidencial hay un secretario de la presidencia, pero no es un jefe del gobierno. No hay un jefe de la oficina de la presidencia. No hay un jefe de gobierno. Sí. O sea, que pueda poner orden y poner a trabajar a todo el equipo en una idea común. Sino que lo que hay son nombramientos de diferentes secretarios que todos ven al presidente, y lo que ahora parece es que no solamente son secretarios, sino nombramientos al interior de las secretarías que también van directamente con el presidente. Correcto. Entonces, ahora se lo salta. Y se lo salta al secretario, ¿no? Entonces, cada quien tiene su canción, cada quien tiene su tema, y eso es lo que le falta al gobierno. Salomón, tú fuiste secretario de Salud. Sí, claro. Y hay que decirlo, todos los presidentes ponen ahí piezas en la secretaría, pone subsecretarios, en fin. Hay errores, ¿eh? Ha habido montones de errores, malas decisiones de política pública, por supuesto. ¿Yo qué creo? Primero... ¿Cómo ves este párrafo? A ver, la divido en dos. Primero, funcionarios que no tengan las capacidades, las habilidades para hacer lo que están obligados a hacer, porque recordemos que el servidor público tiene que hacer lo que expresamente está obligado a hacer. Este país ha formado cuerpos muy profesionales de servidores públicos. Hay extraordinarios médicos, doctoras, enfermeras, salubristas, policías en la Policía Federal. Sí. Hay extraordinarios cuerpos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Hacienda, en el Banco de México, en el Instituto Nacional Electoral. Esos servidores públicos se despiertan todos los días y sobre sus hombros recae la tarea del gobierno en el día a día. Cuando cortas estos cuerpos especializados que llevan años aprendiendo el cómo hacer su quehacer diario y los sustituyes por gente que no conoce, improvisados, tienes un problema. Segundo, el tema conflicto de interés. Patente es gravísimo. Duro. Y yo ahí lo único que diría es, en un país democrático con división real de poderes, esta afirmación tendría que suscitar una comisión en el Congreso que llamara al exsecretario, porque esto no puede quedar sin aclararse. Claro. Esto ya estaría en escucha. Es gravísimo que el secretario de la Hacienda Pública de este país declare que tenía servidores públicos que habían sido impuestos con conflicto de interés patente. Esto se tiene que aclarar. En un gobierno que además tiene el compromiso ferviente de combatir la corrupción y de evitar las prácticas que tanto ha criticado, cosa que todos aquí estamos de acuerdo en que hay que hacerlo, ¿no? La frase es lapidaria. No sé si quieran agregar algo más de la carta o nos vamos a otro tema que a mí me parece muy interesante, y es, apenas estábamos procesando el tema del relajo, el desorden que hay en el tema de la Policía Federal con la integración de la Guardia Nacional, y cae la renuncia del secretario de Hacienda, lo cual me lleva pues a decir, hombre, ¿qué está pasando en el gobierno? ¿Qué desorden de gobierno? Yo sí quería decir algo más de la carta. A ver, venga la carta. No sé si puedo. Algo más. Sí. Como elemento y lo que significa la renuncia con una denuncia pública. Sí. Lo hemos platicado en otra ocasión, Leo, porque pasó con Germán Martínez. El servidor público, el funcionario y el que tiene un nombramiento político, tiene en su ética profesional momentos en los que no va a estar de acuerdo con lo que se le está pidiendo, que piensa en contrario a lo que se le está solicitando, en fin. Y hay una serie de escalones, digámoslo así, que tienes que trascender para, pues para manifestar esa molestia, eso es lo que no estás de acuerdo. Pues empiezas hablando con tus contrapartes, con tu jefe, le tratas de explicar. Puedes llegar hasta filtrar información para que esto suscite un cambio. En ética del servicio público, de los profesionales, el último escalón es la renuncia pública argumentada del motivo de la renuncia. Y en esta administración ya hemos visto dos. Sí. Creo
que a diferencia de momentos en donde pues el jefe dice, pues ya quiero cambiar porque aquí ya no me convino, en fin, cuando suscita una renuncia pública con una carta explícita del por qué, que yo mi memoria no me da hasta el propio Alfonso Durazo cuando renuncia con Fox, con el presidente Fox, con una carta explicando por qué renuncia. Me da a pensar que se cubrieron muchísimos otros espacios en el intermedio hasta llegar a que en Twitter tengo que exponer una carta. O sea, el exsecretario de Hacienda tuvo que haber dicho, manifestado al presidente muchas veces en qué no estaba de acuerdo, cuáles eran sus posiciones diferentes, y no encontró salida. Bueno, mira, volviendo un poco a tu comentario ¿al desorden? Déjame hacer una pausa. Déjame hacer una pausa y regresamos así, ya con para no cortarles la inspiración. Regresamos en un momento más, estamos analizando la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda, la llegada de Arturo Herrera también la vamos a analizar. Regresamos en un momento más.